Imagínate en medio de la selva tropical de Mesoamérica, rodeado de una densa vegetación. Sonidos de aves exóticas y un calor húmedo que se adhiere a la piel. De pronto, entre los árboles, emergen estructuras colosales, pirámides de piedra construidas con tal precisión que desafían incluso a los ingenieros modernos. Estás frente a las ciudades mayas, edificadas hace siglos por una civilización que no contaba con ruedas, animales de tiro ni herramientas de hierro. Y aún así, ahí están, monumentos gigantescos que han resistido el paso del tiempo, levantados con bloques de piedra que pueden pesar varias toneladas cada uno. ¿Cómo fue posible? Esa es la pregunta que ha intrigado a arqueólogos, ingenieros e historiadores durante décadas. ¿Cómo mover piedras tan pesadas a través de selvas densas, valles y colinas, sin las tecnologías que hoy consideramos básicas? La respuesta no está en máquinas milagrosas, sino en la creatividad, la organización social y el conocimiento empírico de los mayas. A lo largo de este video, vamos a adentrarnos en los bastidores de esta hazaña técnica. Desde el corte de las piedras en las canteras, pasando por los métodos de transporte con troncos y cuerdas, hasta las soluciones más creativas, como rampas y sistemas de trabajo colectivo. Descubrirás que, lejos de depender de la suerte o de la fuerza bruta, los mayas desarrollaron estrategias inteligentes, prácticas y sumamente eficaces para transformar enormes rocas en templos, calzadas, palacios y pirámides. Y lo más fascinante, todo esto en perfecta armonía con el entorno que los rodeaba. Y antes de revelar los detalles sorprendentes detrás de este proceso, si estás disfrutando de este viaje por la sabiduría de los pueblos originarios, deja tu like aquí abajo y suscríbete al canal. Así no te perderás los próximos episodios, y además estarás apoyando este proyecto que busca contar historias que casi nunca aparecen en los libros tradicionales. Ahora sí, empecemos por la base de todo. ¿Cómo cortaban los mayas las enormes piedras que darían forma a sus ciudades legendarias? Antes de mover cualquier piedra, era necesario saber cómo extraerla. Al fin y al cabo, no estamos hablando de pequeñas rocas, sino de enormes bloques que debían ser moldeados con precisión para encajar perfectamente en las construcciones. Y aquí, una vez más, los mayas nos sorprenden. En la península de Yucatán y otras regiones del territorio maya, abundaba la piedra caliza. Una roca relativamente blanda cuando se extrae recién de la cantera, pero que se endurece con el tiempo al exponerse al aire. Eso la convertía en el material perfecto para construcciones duraderas. Pero incluso siendo más maleable que el granito, por ejemplo, aún requería técnicas específicas para ser cortada. Sin sierras de metal, los mayas desarrollaron métodos ingeniosos para trabajar la piedra. Utilizaban herramientas simples hechas de piedras más duras, como la obsidiana, o incluso martillos de madera pesada. Además, técnicas de abrasión con arena y agua permitían un desgaste gradual y controlado de la superficie de la caliza. En algunas excavaciones se han encontrado indicios del uso del fuego para crear grietas en la roca. Los trabajadores calentaban la superficie con brasas durante varias horas y luego vertían agua fría. El cambio brusco de temperatura hacía que la piedra caliza se agrietara, facilitando su separación en bloques. Pero la extracción no era al azar. Las canteras eran lugares organizados, con divisiones claras de tareas. Trabajadores experimentados se encargaban del corte principal, mientras otros pulían los bordes o removían el exceso. Era un trabajo colectivo, repetitivo y arduo, pero fundamental para lo que vendría después. Una vez listos, esos bloques pesadísimos debían ser transportados por largas distancias. Y sin ruedas, los mayas tuvieron que encontrar otro tipo de solución. Fue entonces cuando la naturaleza dio una pequeña ayuda, y los troncos de árboles comenzaron a desempeñar un papel fundamental en este proceso. Imagina ahora un bloque de piedra recién cortado, de varias toneladas, en medio de la selva. Sin ruedas, sin caballos, sin bueyes. Solo hombres, herramientas rudimentarias y creatividad. Los mayas encontraron una solución ingeniosa que, aunque simple, requería planificación, utilizar troncos de árboles como rodillos para facilitar el transporte de las piedras. Este método, también usado por otras civilizaciones antiguas como la egipcia, permitía mover grandes bloques de forma continua y con menos fricción contra el suelo. Los troncos debían ser rectos, resistentes y lisos. Árboles como la ceiba,
considerada sagrada por los mayas, u otras especies densas de la región tropical podían ser utilizadas con este propósito. Primero, los troncos eran cortados y preparados con cuidado. Luego, se colocaban debajo de la piedra que se quería transportar, y a medida que avanzaba, los troncos usados atrás se movían hacia adelante en un sistema rotativo. Era como crear una cinta transportadora improvisada con los recursos disponibles en la selva. Este método exigía coordinación y trabajo en equipo. El terreno también debía ser preparado. Se retiraba la vegetación, se nivelaba el suelo y se trazaban rutas específicas entre la cantera y el lugar de construcción. En algunos casos, se cree que se abrieron caminos permanentes para facilitar este tipo de transporte repetido. Además, hay evidencias de que los mayas usaban zapatas o trineos de madera bajo las piedras, reduciendo el riesgo de dañar el bloque y distribuyendo mejor el peso sobre los troncos. Esta técnica disminuía la fricción y permitía que la fuerza aplicada fuera más eficiente. Pero mover piedras de varias toneladas, incluso con troncos debajo, seguía siendo una tarea gigantesca. Y ahí es donde entra el elemento más poderoso de toda esta operación, el ser humano. Sin animales de carga, los propios mayas, en grupos organizados, eran los responsables de arrastrar estas estructuras colosales. Y para lograrlo, usaban más que músculos, usaban inteligencia, ritmo y cuerdas sorprendentemente resistentes. Si los troncos reducían la fricción, todavía era necesario algo, o mejor dicho, alguien, para hacer que los bloques de piedra se movieran. Y aquí entramos en la verdadera fuerza motriz de las construcciones mayas, el propio pueblo. Sin bueyes, caballos ni ningún tipo de tracción animal, los mayas confiaban en la organización colectiva y el esfuerzo físico humano para arrastrar las piedras. Y lo hacían con una eficiencia que, a primera vista, parece imposible. Utilizaban cuerdas hechas de fibras vegetales como el sisal, lianas trenzadas o cortezas de árboles resistentes. Estas cuerdas, muchas veces tan gruesas como un brazo, se ataban firmemente a los trineos o directamente a los bloques de piedra. La fuerza se distribuía entre decenas, a veces cientos, de trabajadores organizados de manera sincronizada. Los arqueólogos creen que estos grupos operaban por turnos, con órdenes dadas por líderes de equipo. Para mantener el ritmo y la moral, probablemente usaban cantos rituales, tambores o flautas, creando un movimiento colectivo casi coreografiado. La cadencia sonora ayudaba a que todos tiraran al mismo tiempo, reduciendo el esfuerzo individual y evitando accidentes. Este sistema también revela mucho sobre la estructura social maya. Los grandes proyectos de construcción involucraban a comunidades enteras y formaban parte de un esfuerzo compartido. No siempre había personas esclavizadas en el proceso. Muchas veces, los trabajadores participaban a través de la corbea, un tipo de servicio obligatorio prestado a la ciudad o al rey en momentos específicos. Además, hay registros y evidencias arqueológicas que indican el uso de palancas de madera y cuñas de piedra para ayudar a levantar o ajustar los bloques durante el transporte. Combinando técnica, ritmo y cooperación, los mayas lograron hacer que lo imposible pareciera rutinario. Aún así, ni toda la fuerza humana del mundo sería suficiente para elevar esas piedras hasta la cima de una pirámide sin una solución adicional. Por eso, los mayas desarrollaron otro recurso esencial para vencer la gravedad: rampas e inclinaciones. Mover bloques pesados en el suelo ya es un desafío. Ahora imagina tener que elevar esas piedras hasta la cima de una pirámide de decenas de metros de altura, sin grúas, sin cuerdas modernas, sin ningún tipo de tecnología de elevación. Para superar ese obstáculo, los mayas utilizaron uno de los principios más antiguos y eficaces de la ingeniería: la inclinación. Rampas extensas, hechas de tierra compactada, piedras más pequeñas o madera reforzada, se construían alrededor de las estructuras en crecimiento. En lugar de intentar levantar una piedra de forma vertical, los trabajadores simplemente la arrastraban por una rampa de inclinación gradual, aprovechando la física a su favor. Cuanto más suave era la pendiente, menor era la fuerza necesaria para mover el bloque. Eso, por supuesto, requería espacio, planificación y muchas veces la modificación del terreno circundante. Pero funcionaba, y muy bien. Algunas de estas rampas eran temporales. Se usaban durante la construcción y luego eran desmontadas o incorporadas a las capas inferiores de la estructura.
En otros casos, excavaciones modernas han encontrado vestigios de rampas permanentes, lo que sugiere que ciertos caminos servían para múltiples proyectos, quizás a lo largo de generaciones. Además, los mayas usaban soportes laterales, piedras más pequeñas o estacas de madera, para evitar que los bloques resbalaran durante el ascenso. A medida que avanzaban, palancas y cuñas ayudaban a reposicionar las piedras milimétricamente, asegurando un encaje preciso en cada nivel de la construcción. Estas rampas no solo resolvían el problema de la elevación, sino que también permitían un flujo de trabajo continuo. Mientras un grupo preparaba la piedra en la base, otro ya la arrastraba rampa arriba y un tercero la posicionaba en la cima. Era una operación compleja, pero eficiente. Claro que todo esto solo era posible porque los mayas tenían acceso fácil a una materia prima muy específica, la piedra caliza, un material abundante, versátil e increíblemente adaptado a las necesidades de esta civilización. Todo ese esfuerzo, cortar, transportar, arrastrar, elevar, solo tenía sentido porque los mayas contaban con una gran ventaja natural, el acceso fácil y constante a la piedra caliza, un tipo de roca sedimentaria extremadamente común en la región donde floreció su civilización. La península de Yucatán, donde se encontraban ciudades como Chichén Itzá y Uxmal, es prácticamente un enorme bloque de piedra caliza. A diferencia de otras culturas que tenían que transportar piedras por decenas o incluso cientos de kilómetros, los mayas muchas veces tenían el material necesario a solo unos metros del lugar de construcción. Esto no solo reducía la logística, sino que también influía directamente en el estilo arquitectónico. La piedra caliza, al ser extraída, es relativamente blanda, lo que facilita el corte y el tallado incluso con herramientas simples. Pero el verdadero secreto está en su transformación. Con el tiempo y la exposición al aire, se endurece, convirtiéndose en un material ideal para construcciones duraderas. Esa característica permitía que los bloques fueran trabajados con precisión en el sitio de extracción y luego transportados y colocados con encajes firmes. No es casualidad que muchos templos mayas sigan en pie siglos después de su construcción, incluso enfrentando lluvias, terremotos y el desgaste del tiempo. Además, los residuos de la piedra caliza, pequeños fragmentos o polvo, se reutilizaban en la producción de mortero o en el revestimiento de las paredes. Esto revela no solo una eficiencia técnica, sino también una preocupación por el aprovechamiento total de los recursos disponibles. Esa abundancia de material, sumada al conocimiento técnico y al esfuerzo colectivo, fue lo que permitió a los mayas levantar ciudades enteras, templos monumentales y obras públicas que desafiaban los límites de su época. Pero quizás lo más impresionante no sea la piedra en sí, sino la forma en que todo esto fue hecho. Sin ruedas, sin animales. Y aún así, con un nivel de sofisticación que nos obliga a replantear lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas. A lo largo de este recorrido, vimos que los mayas no necesitaban ruedas, tractores ni máquinas para levantar sus impresionantes ciudades de piedra. Confiaron en un conjunto ingenioso de técnicas, el corte preciso de las piedras con herramientas simples, el transporte facilitado por troncos que funcionaban como rodillos, la fuerza organizada de grupos humanos unidos por cuerdas y ritmo, y el uso inteligente de rampas para superar los desniveles. Todo eso solo fue posible gracias a la profunda conexión de los mayas con su entorno, especialmente por la abundancia de piedra caliza, que permitió extraer y moldear las piedras cerca de los sitios de construcción, evitando traslados innecesarios y complicados. Estas soluciones nos muestran a un pueblo capaz de superar enormes desafíos con creatividad, cooperación y conocimiento práctico, sin la tecnología que hoy consideramos indispensable. Cuando observamos las ruinas de las pirámides y templos mayas, debemos recordar no solo la grandiosidad de esas construcciones, sino también la fuerza colectiva y la inteligencia que las hicieron realidad. Si te gustó este viaje al pasado y quieres seguir descubriendo las historias fascinantes de las grandes civilizaciones de América precolombina, no dejes de ver nuestros otros videos. Suscríbete, comparte y ayúdanos a mantener viva la memoria de estas culturas que tanto tienen para enseñarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura en el tiempo.